Buenos días a todos. Estamos aquí esta mañana en conexión directa con Brasilia, en concreto con Luis Ventura, que es secretario general del CIMI. El CIMI es el Consejo Indígena Misionero de Brasil, un organismo de la Conferencia Episcopal que se ocupa específicamente de la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Y queremos, de alguna manera, saber qué es lo que está ocurriendo en Brasil, ya que hay una serie de movimientos a nivel del Poder Judicial y del Congreso de los Diputados de Brasil sobre una ley que quiere mermar los derechos de los indígenas, tal y como nos presenta el mismo CIMI y muchas organizaciones indigenistas de Brasil. Por lo tanto, hoy con Luis Ventura queremos entender qué es lo que está ocurriendo y que nos cuente un poco, por un lado, la historia del por qué hemos llegado a este punto, qué supone el momento actual y cuáles son un poco las previsiones de lo que pueda ocurrir a nivel judicial en esta semana o semanas donde se empieza ese juicio sobre una ley muy polémica. Luis Ventura, si quieres empezar a contarnos un poco por qué hemos llegado hasta ese punto. Muy bien, pues muy buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por este momento. Y a ver, os cuento de la forma más objetiva posible. Eh, Partimos del principio de que la principal cuestión cuando hablamos de pueblos indígenas es la cuestión de la tierra, del acceso a la tierra y el reconocimiento de la tierra. En Brasil, en la Constitución de 1988, hace ya 37 años de esto, en la Constitución se consagraron derechos fundamentales de los pueblos indígenas. Fue un gran paso histórico en el país. Y en ese momento uno de los derechos que se reconocieron fue el derecho originario a las tierras que los pueblos indígenas ocupan. ¿Y qué significa derecho originario? Justamente, y este es fundamental, el derecho originario significa que es un derecho que precede, que es anterior a la propia formación del Estado brasileño. Por tanto, es el Estado que precede a toda la formación del Estado y de los derechos que el Estado después. Por tanto, no es un derecho que el Estado críe, es un derecho que el Estado reconoce, que los pueblos indígenas ya tenían ese derecho. Pues bien, esto fue una gran victoria, 88. Además, ese era un momento en el que se rompía un paradigma estatal en ese momento que era de la tutela. Hasta 1988 los pueblos indígenas en Brasil eran reconocidos como incapaces de tomar decisiones por sí mismos, de defenderse por sí mismos, de representarse a sí mismos. Y entonces necesitaban la tutela del Estado. Bien, 88 fue ese gran cambio, esa gran virada de reconocimiento de los derechos. Desde 88 hasta hoy, es evidente que los principales sectores económicos, poderes económicos del país, no han descansado ni un día durante los 37 años en intentar desconstruir eso. Principalmente sectores relacionados con la agricultura de exportación, con la minería, con la extracción ilegal de madera, en fin. Y lo han hecho de formas muy diversas durante todas estas décadas, con muchísima violencia, ocupando los territorios, amenazando a los pueblos indígenas, expulsando a la gente, concediendo títulos ilegales, pero sobre todo también a través de iniciativas legislativas, porque el poder económico es un poder que tiene una raíz muy fuerte dentro de las instituciones del Estado brasileño, particularmente del poder legislativo del Congreso. En fin, eso ha sido así durante 37 años. Los pueblos indígenas se han visto obligados durante 37 años luchar todos los días para que sus derechos sean garantizados, sean implementados. A pesar de eso, después de 37 años, dos de cada tres tierras indígenas en este país, dos de cada tres tierras indígenas en este país todavía no habían sido reconocidas, todavía no habían sido regulamentadas, pero los derechos estaban ahí. Pues bien, la última gran ofensiva por parte del poder económico, del poder político, ha sido lo que se ha llamado el marco temporal. Marco temporal es una tesis jurídica que lo que pretende decir es que los pueblos indígenas tendrían derecho a sus territorios si consiguiesen demostrar que se encontraban efectivamente en esa tierra el día en que se promulgó la Constitución de 88, o sea, el día de 5 de octubre del 88. Lo que pasa es que esto es absolutamente imposible. Primero porque muchos pueblos indígenas habían sido expulsados de sus territorios. La mayor parte de los pueblos indígenas habían sido expulsados de sus territorios y estaban intentando retomar.
Segundo, porque se les exige que estuviesen pleiteando esto desde el punto de vista judicial, o sea, que estuviesen con algún tipo de acción judicial en el año 88 luchando por ese territorio. Lo que pasa es que, como ya expliqué antes, los pueblos indígenas eran reconocidos como incapaces, entonces no podían tener ninguna acción judicial defendiendo sus territorios. Por tanto, el marco temporal es una tesis que intenta apagar la memoria de la violencia histórica cometida contra los pueblos indígenas y particularmente cometida en los últimos años antes de la Constitución, que fueron los años de la dictadura militar. Eh, Bien, este marco temporal es sobre lo que estamos ahora. He explicado todo esto para llegar al momento actual, porque eh, aprobar este marco temporal sería cambiar la Constitución, sería decir que ya no son derechos originarios, que ya no son derechos que preceden a la formación del Estado brasileño, sino que son derechos que nacen a partir del 5 de octubre del 88 y ya está. Esto significaría en la práctica, para que podamos entender, que la mayor parte de los territorios indígenas que aún no han sido reconocidos no serán reconocidos nunca más. Por tanto, los pueblos indígenas no tendrán derecho a su tierra y los que están ocupando ese territorio con resistencia serán expulsados violentamente. ¿Qué es lo que sucede? Que todo esto llega al ámbito del Poder Judicial, a la Corte Suprema, lo que sería en España el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, después de muchísimos años de discusión y de muchísima presión por parte de todos los sectores, pero también de una lucha muy audaz de los pueblos indígenas, el Tribunal Constitucional en septiembre del 2023 decide, por amplia mayoría, 9 votos a 2, que el marco temporal no existe, es inconstitucional, es una gran mentira. El derecho es originario. Lo que pasa es que al mismo tiempo que el Poder Judicial estaba haciendo eso, el Congreso Nacional, que en este momento es el Congreso probablemente más reaccionario de las últimas décadas aquí en Brasil, hizo todo un trabajo paralelo para aprobar una ley que dijese lo contrario. Y eso fue lo que sucedió. Después de la decisión del Tribunal Constitucional, el Congreso aprobó una ley que altera la Constitución y coloca el marco temporal dentro de la Constitución como parámetro para la demarcación de tierras indígenas. Y no solo eso, complica mucho más, porque además que este es un tema fundamental, sobre todo para hablar del tema de cuidado de la casa común, que creo que es el tema que os reúne, que os convoca. Es una ley que abre los territorios económicos para la explotación económica de terceros. Esto es absolutamente fundamental para entender el interés económico que está detrás de todo esto. Alguien se podrá preguntar, pero ¿cómo un tribunal constitucional decide una cosa y el Congreso decide lo contrario al día siguiente? Es la misma pregunta que tenemos aquí, porque aquí también eso es absolutamente contradictorio. El tema es que todos esperábamos que el Tribunal Constitucional al día siguiente de la ley la declarase inconstitucional, evidentemente, además por flagrante, es flagrante, inconstitucionalidad. Sin embargo, el tribunal no hizo eso. El tribunal, presionado por los poderes económicos, entró en un camino absolutamente ilegítimo, que es el camino de la conciliación, que ellos llamaron, y que lo que se trataba era de conciliar derechos, y que entonces se tenían que conciliar los derechos de los pueblos indígenas con los derechos de quienes querían ocupar los territorios de los pueblos indígenas. Evidentemente esto es imposible, pero esto nos llevó a 2 años, 2024 y 2025, en los cuales hemos convivido con estas dos normas. Una norma del Tribunal Constitucional que dice que el marco temporal no es constitucional y una norma del Congreso Nacional que dice que sí es y que además los territorios indígenas se tienen que abrir a la explotación económica. Esa convivencia de dos normas totalmente antagónicas entre sí, lo que ha creado ha sido un impasse jurídico total en Brasil, y el resultado muy concreto en 2024-2025 ha sido que las demarcaciones de tierras indígenas se han parado y que la violencia en los territorios ha aumentado, y ha aumentado mucho. No solamente en número, más en la forma de la violencia. Mucho más cruel, mucho más uniendo milicias ilegales con fuerzas de seguridad nacional, de policías, una violencia muy, muy, muy intensa. Pues bien, llegamos a este momento, y ya con esto termino ese pequeño histórico, porque después de esos 2 años de impasse jurídico,
el Supremo ha decidido hoy, o sea, ha decidido que hoy inicie el juicio sobre la constitucionalidad o no de esa ley. O sea, ha tardado 2 años en poner esa ley en juicio. Teóricamente lo que comienza hoy es un juicio en el que el Tribunal Constitucional de nuevo va a decir si el marco temporal es constitucional o no y si el resto de cosas que dice la ley es constitucional o no. Es un momento muy, muy, muy delicado. En principio esperamos, desde el buen sentido, desde el sentido común, esperamos que la Tribunal Constitucional reitere lo que ya dijo 2 años atrás, porque no tiene argumento jurídico para decir lo contrario, no ha cambiado los argumentos jurídicos, por tanto debería decir lo mismo. Lo que pasa es que en estos 2 años han pasado muchas cosas en Brasil. Han pasado muchas cosas en Brasil. En estos 2 años la presión económica y política ha aumentado mucho. En estos 2 años todo el tema del juicio por el intento de golpe de Estado del expresidente Bolsonaro ha tensionado muchísimo el ambiente político en el país. Entonces ahora mismo hay un conflicto deflagrado entre los tres poderes, entre gobierno, Congreso y Poder Judicial, y en esos conflictos pues siempre hay negociaciones de pasillo, negociaciones de cenas y almuerzos en los que te doy esto y tú me dejas hacer esto y entonces no sabemos lo que va a pasar hoy. Puede pasar de todo. Puede pasar incluso que de nuevo el Tribunal Constitucional diga que el marco temporal es inconstitucional, pero que los pueblos indígenas van a tener que aceptar que sus territorios sean abiertos a la explotación económica de terceros, lo que sería un absoluto desastre para los pueblos indígenas, para el país entero, para cuestiones globales como el tema de cambio climático y todo más. Y ya termino, solo 30 segundos para decir que el Congreso este año ha hecho lo mismo que hizo en 2023. Cuando supo que el Poder Judicial colocaba el juicio con fecha concreta, día 10, el Congreso ayer convocó una votación acelerada para aprobar una propuesta de enmienda a la Constitución para colocar el marco temporal dentro de la Constitución de forma legislativa. Y eso sucedió ayer por la tarde y ayer el Congreso Nacional aprobó, el Senado aprobó esa propuesta de enmienda a la Constitución de una forma absolutamente ilícita, ilegal, cruel, chantajista, cínica, reaccionaria, pero aprobó. Y ahora eso tiene que pasar para la Cámara de los Diputados y en medio de ese conflicto, esta tarde enfrentaremos el juicio en el Tribunal Constitucional. No sé si he conseguido explicar, es un tema complejo, pero espero que haya podido quedar claro. ¿El juicio se extiende en el tiempo o hoy mismo dicta sentencia? Se extiende, Pedro, porque tiene todo un rito, ¿no? Tiene todo un rito. Entonces, lo que va a pasar hoy y mañana, sobre todo, es lo que se llama aquí, ahora mismo no sé con el entre español y portugués, pero se llama aquí sustentaciones orales. Son los abogados de las partes, los abogados de los amigos de la corte y tal. Por ejemplo, el SIMI va a hacer sustentación oral hoy, ¿no? Entonces, todo lo que son los abogados, digamos, de todos los actores implicados en esto, tienen un tiempo de sustentación oral. Y entonces eso probablemente va a llevar el día de hoy, la tarde de hoy y la tarde de mañana. A partir de ahí, sabiendo que falta una semana para, para la parada, ¿no? El parón de Navidad, pues que aquí el parón de Navidad coge enero, que enero aquí en Brasil es como el agosto allí en España, por tanto es un mes de vacaciones todo el mundo. O sea que esto nos puede llevar a febrero, marzo, o de una forma poco correcta podría resolverse en 2 días si hubiese algún tipo de acuerdo ilícito por detrás, ¿no? Pero bueno, entendemos que no, entendemos que van a ser 2 días de inicio donde los argumentos van a ser colocados y a partir de ahí comenzar a prepararnos para la continuidad del juicio que probablemente ya sea en 2026. Entonces ahora mismo aquí en Brasil, a pesar de la lluvia grande, en Brasilia, a pesar de la lluvia grande que está cayendo, pero hay una presencia muy grande de pueblos indígenas que han estado llegando estos días.
Hubo movilizaciones ayer estuvimos todo el día, desde las 8:30 de la mañana hasta las 9 de la noche en el Senado, con líderes indígenas. Hoy estaremos en el Supremo, en la Corte, en el Tribunal Constitucional. Los pueblos indígenas también harán sustentación oral, serán días de movilización muy grande, aquí en Brasilia y en los territorios también, y en los estados también, porque efectivamente es un momento absolutamente fundamental, es un momento absolutamente crucial. Es casi que como un nuevo momento constituyente. Es una forma de pactuar o repactuar de nuevo lo que se decidió en 88. Es una forma también de ver, es un momento también en el que el futuro inmediato de los pueblos indígenas está absolutamente en juego, y esto no es una frase, realmente es así, porque mientras los territorios indígenas no estén regularizados, aparte de la invasión y de la depredación de los bienes, de la retirada ilegal de madera, de caza y pesca ilegal, de la entrada de la agricultura de exportación, de la entrada del ganado, de la entrada de la minería, aparte de todo eso, es el aumento y la expansión de la violencia, violencia armada, directa, con líderes siendo asesinados permanentemente. Entonces, la única forma de dar un basta a esto es superar ese juicio. Luis, perdona, ¿me escuchas? Sí, Muy bien. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo Hola. estás? Mira, yo, bueno, de lo poco que conozco de Brasil, siempre los tribunales han sido eh, digamos, un elemento de referencia muy fuerte, han tenido mucho carácter y se han impuesto en determinadas decisiones que parecían muy conflictivas. Entonces, ¿da eso algo de esperanza o esta situación es ligeramente diferente a otras que se han vivido dentro del sistema democrático brasileño? La misma, como tú has citado, lo de Bolsonaro, pues ahí se han plantado y realmente parecía mentira que un tribunal pudiera de alguna manera acometer ese tema y sin embargo lo ha hecho. Entonces, ¿hay la misma esperanza en este caso o las presiones que tú dices son tan poderosas que pueden tumbar la voluntad del tribunal? Tienes toda la razón, Antonio, es verdad, y eso da esperanza. El Poder Judicial aquí en Brasil, primeramente, es un poder judicial tradicionalmente ha sido muy conservador desde el punto de vista político. Pero es verdad que para cuestiones fundamentales que tenían a ver con cuestiones democráticas y todo más, ha sido normalmente un pilar fuerte, o por lo menos en algunos juicios, en algunos casos emblemáticos. En el tema indígena, por ejemplo, la decisión de septiembre de 2023 fue muy importante, ¿eh? Porque en septiembre de 2023 ellos hicieron freno a una presión económica de los grandes sectores económicos, incluso transnacionales, que estaban pidiendo la entrada a los territorios indígenas. Por tanto, ahí fueron muy fuertes. Eh, con toda la cuestión de lo que ha pasado aquí con Bolsonaro y todo más, han sido muy fuertes y continúan siéndolo. Estamos todavía, ayer y hoy, estamos todavía en el juicio todavía de personas implicadas en el, en el intento de golpe de Estado. Entonces, es verdad que sobre todo en los últimos 10 años, yo diría, que han sido los años en que ha habido una erosión muy grande de la vida democrática aquí en el país, como en otros lugares del mundo, y todos nosotros lo sabemos eso ahí, pero aquí en Brasil ha sido muy, muy, muy fuerte, que tiene que ver con lo de Bolsonaro, pero viene antes de Bolsonaro y continúa después de Bolsonaro. En todo ese tiempo de erosión democrática, erosión política, el Poder Judicial ha sido el más firme de los tres, ha sido el único baluarte, y eso es verdad. Entonces, de ahí, ¿cuál es la esperanza nuestra? Honestamente, yo creo que hay una esperanza grande de que el marco temporal como tesis sea de nuevo declarada inconstitucional. Ahora bien, sí estamos con más dudas en cómo ellos se van a posicionar sobre algo que no estaba en el juicio de 2023, que es la pauta económica, que es la pauta de que el poder económico, el poder, el capital quiere entrar en los territorios indígenas. Lo que ellos dicen es, se pueden reconocer los territorios indígenas, se pueden demarcar, se pueden homologar, pero que permitan entrar a quien quiera explorar económicamente esos territorios. Esa pauta económica es una pauta que probablemente haya conquistado la voluntad de algunos de los jueces que hoy hacen parte del Tribunal Constitucional. Entonces yo creo que ahí vamos a tener una lucha por delante. Pero en principio lo importante ahora es retirar el marco temporal, porque eso es lo que va a permitir continuar demarcando territorios.
el resto de las cosas continuaremos en el día a día disputándolas, ¿no? Una primera cuestión que quería preguntar a Luis es que nos sintetizara de manera sencilla el papel que lleva jugando la Iglesia Católica en apoyo a los movimientos indígenas y cómo se está posicionando en estos momentos, porque la Conferencia Episcopal ha sacado una nota aparte del trabajo que lleva realizando el CIMI tantos años, ¿no? Entonces, me gustaría que nos lo dijera muy sintéticamente, porque creo que es clave que le digamos a las iglesias europeas cómo se posiciona la iglesia brasileña y cómo se implica en la defensa real de los pueblos indígenas. Sí, bueno, pues la posición de la Iglesia ha sido muy, muy clara, contundente, permanente desde hace muchísimo tiempo. Desde el tiempo de la dictadura, la Iglesia ya salió en defensa de los pueblos indígenas. La Iglesia fue fundamental en el momento de la Constitución, para que derechos fundamentales, no solamente de los pueblos indígenas, sino otros derechos sociales, fuesen, fuesen reconocidos en 88, y la Iglesia ha continuado siendo un pilar fundamental. Eso a través del trabajo concreto, ¿no? Del trabajo pastoral, del trabajo en territorio, del propio CIMI, Consejo Indigenista Misionario, o de otras pastorales indigenistas, pero sobre todo también a nivel de posición y de formación, así, sí, de posición política por parte de la Iglesia. Efectivamente, en los últimos días ha salido una posición pública de la Conferencia Episcopal, de los obispos. Ayer salía un artículo del cardenal Don Leonard Steiner, que también es presidente del CIMI, eh, y se reproduce normalmente cada vez que hay un momento crítico en que la cuestión indígena es puesta delante de la opinión pública, ¿no? Entonces hay una posición política muy, muy, muy fuerte. Claro, después la iglesia es muy diversa y evidentemente podrás encontrar posiciones diferentes en algunos lugares, pero la posición formal y oficial de la iglesia es muy contundente en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. El tema es que incluso no solamente en temas de posición pública con artículos, nosotros, por ejemplo, hemos estado en los últimos 2 años con la presidencia del CIMI en la persona del cardenal Leonardo Steiner, pues hemos estado como 8 o 9 veces dentro del Tribunal Constitucional hablando directamente con miembros del Tribunal Constitucional, en un trabajo de cuerpo a cuerpo, de convencimiento, eh, y ahí donde unos colocan la argumentación jurídica o política, normalmente la Iglesia ha conseguido poner una dimensión ética fundamental en toda esta discusión. El tema es que después tú te deparas con un Congreso Nacional, particularmente un Congreso Nacional, que se declara de forma mayoritaria personas muy católicas, pero que tienen comportamientos no solamente con la cuestión indígena, tienen comportamientos absolutamente distantes de cualquier, no digo ya del Evangelio, digo de cualquier dimensión ética mínima de la vida, ¿no? Y entonces, delante de ese tipo de personas, pues posiciones políticas de la iglesia no están consiguiendo romper esos muros, pero lo que sí realmente consigue es eh, transmitir a la sociedad no solamente una preocupación, sino una luz de por dónde se tiene que ir. Y esto es algo importante decirlo, y es que la sociedad brasileña, dentro de toda su complejidad política, que es extremadamente compleja, pero la sociedad brasileña hoy mayoritariamente es claramente a favor de los derechos de los pueblos indígenas, claramente a favor de la demarcación de los territorios indígenas, pero el Congreso es absolutamente hermético a esto, a la posición de la Iglesia y a cualquier otra posición. Pero en fin, estamos sí delante de una Iglesia que en estos casos se posiciona de forma profética, contundente, y esto lleva incluso a, a algunas, ¿cómo decirlo? Algunas, solo me sale la palabra en portugués, contestaciones públicas también, ¿no? Es decir, normalmente cuando los obispos se posicionan de esta forma, vienen en redes sociales muchísimas, muchísimas ofensivas, incluso desde nuestro propio pueblo, ¿no? Eclesial, pero también desde los grandes poderes económicos. Muchas gracias y un gran saludo, ¿Qué Luis. tal, Rubén? ¿Cómo estás? Bueno,
hablabas de que este es para Brasil un momento constituyente, ¿cierto? Entendiendo la Constitución como pues el marco jurídico madre de cualquier estado y que pues cambia las reglas de juego en la totalidad. Pero no sé en qué sentido ese momento constituyente también esté acompañado y cómo están haciendo ustedes esa defensa jurídica del acompañamiento de lo que se llama el bloque de constitucionalidad. Es decir, que la constitución no es solamente la constitución de cada estado, sino que las convenciones, los tratados, los acuerdos internacionales también que son acogidos por cada estado forman parte de ese bloque y tienen la misma fuerza y peso de la constitución. No sé cómo están en Brasil en materia de esos convenios acordados internacionalmente y qué tanta fuerza pueden hacer para mantener lo que ya se ha logrado en materia de derechos. Sí, totalmente, Rubén. Claro, toda esa dimensión del derecho internacional entra en la defensa jurídica y es absolutamente fundamental. En los últimos años, relatores especiales de Naciones Unidas se han posicionado públicamente contra el marco temporal, contra todo esto que está pasando en Brasil. Hemos tenido la visita de relatores especiales aquí directamente en Brasil, directamente en comunidades indígenas, y han hecho informes extremadamente severos contra la actuación del Estado brasileño. Brasil tiene firmado, de entre otros convenios, el convenio 169 de la OIT, y él tiene desde el punto de vista de la jerarquía normativa, como llaman los juristas, ¿no? La jerarquía normativa tiene el mismo nivel de exigibilidad que la propia Constitución. Es decir, todo eso existe. Lo que acontece, y esto, o sea, yo creo que estamos viviendo no solamente en Brasil, esto es una reflexión que hago un poco más en general, ¿no? No solamente en Brasil, nosotros estamos viviendo en muchísimos lugares del mundo eh, una erosión democrática y una subida de una de determinadas figuras políticas, de una extrema derecha muy reaccionaria, y uno de los frutos de esa transfiguración política en todas las sociedades en el mundo con la irrupción de la extrema derecha es que la fuerza de los textos constitucionales y mucho más de los textos internacionales se ve muy fragilizada, muy fragilizada. Entonces hoy en los estados, la constitución hace una década, 10 años atrás, 20 años atrás, la constitución era un pilar, era una piedra fundamental. Nadie osaba, nadie se atrevía, ¿no? No solamente era el marco de convivencia, es que era lo inamovible, lo innegociable. Eso está cambiando profundamente en nuestras sociedades, aquí en Brasil, pero yo creo que en todo el mundo. Está cambiando y hoy en día la Constitución está siendo extremadamente frágil en todos los lugares. Y todo esto es porque hay un proceso de desconstrucción de esas democracias liberales y de toda su institucionalidad a partir de una transformación de la vida política en nuestros países. Y esa transformación viene, no, en mi opinión, por toda la irrupción de fuerzas reaccionarias desde la extrema derecha. Y eso está pasando aquí también en Brasil. Entonces, incluso juristas constitucionalistas brasileños, extremadamente renomados, bien conceptuados y tal, nos están diciendo esto, ¿no? Hoy en día la Constitución ya no es el único flotador que teníamos y que teníamos la seguridad que nos iba a salvar. Infelizmente no es. Continúa siendo y tenemos que continuar defendiendo esto y el derecho internacional también, pero sabiendo que, por ejemplo, ayer el Parlamento puede hacer una sesión, colocar algo en pauta y cambiar la Constitución eh, con una votación de 10 minutos. Y esa es la realidad. En parte ya al responder a Ramón, ya has entrado en lo que yo quería plantear, porque en realidad la descripción que haces de Brasil y de la Iglesia, pues creo que nos podemos reconocer todos, es decir, esa polarización, esa fragmentación que estamos viviendo a nivel mundial en las sociedades y también en la Iglesia. Ya no me explicaba esto. O sea, yo te iba a preguntar si realmente, o sea, hablamos de la iglesia brasileña o hablamos de la sociedad brasileña, o hay dos sociedades brasileñas, dos iglesias brasileñas en el sentido ideológico, ¿no? Aunque sacramentalmente
no podamos hablar en ese sentido. Y me pregunto si no estamos también a nivel de Iglesia en un momento constituyente, ¿no? Utilizando la analogía, puesto que en Brasil se cuestionan elementos básicos de la Constitución, quizás a nivel de Iglesia estamos también en un momento de esa misma gravedad. Por eso es tremendamente significativo e importante la posición formal de la Conferencia Episcopal, pese a que muchos católicos están influidos por esas corrientes ultraconservadoras, ¿no? o de extrema derecha. Y esto sucede con más gravedad e intensidad en Brasil por los problemas de los que se trata, pero que me parece a mí que es que retrata también lo que estamos viviendo en España, como posiciones de la Conferencia Episcopal o posiciones de la Iglesia Universal son cuestionadas en redes de una manera muy agresiva por, por estos sectores, ¿no? Quizás en esa analogía del momento constituyente, creo que es el Concilio Vaticano II el que está ahora mismo sufriendo el cuestionamiento más importante dentro del seno de la Iglesia. 50 años vista, creo que estamos en ese momento delicado, ¿no? Y me alegra que a nivel de Iglesia Universal y de conferencias episcopales no hay una brecha importante en ese sentido, sino un apoyo y un desarrollo de lo que emanó de ese concilio que nos ha llevado al fin y al cabo a lo que ahora es Laudato Si, ¿no? No sé, más una reflexión que una pregunta, pero quizás si estás de acuerdo o no un poco con eso, pues puede ser significativo también. Sí, gracias, Pedro. Mira, sí, voy a dialogar con esa reflexión que hace que me parece interesante. Primero, una reflexión que nosotros estamos haciendo aquí, que la propia Conferencia Episcopal de Brasil ya ha acogido también y la hace, y que os la comparto también. Yo creo que la imagen de la polarización es una imagen que no nos está ayudando a comprender la realidad del momento que estamos viviendo. Porque polarización nos lleva a entender que hay dos extremos y por tanto el camino que tenemos que buscar es el de la equidistancia. Y creo que eso no nos está ayudando. Aquí no hay una polarización entre dos extremos. Aquí digo en Brasil y lo que nos está sucediendo hoy como familia humana, ¿no? No hay una polarización entre dos extremos y entonces tenemos que ver cuál es el camino del medio. No, aquí hay una realidad de ruptura de la convivencia, de ruptura de la vida, y ahí no hay equidistancia. Ahí no hay equidistancia. Aquí hay, o caminamos hacia caminos de convivencia democrática, y ahí dentro con todas las opiniones políticas que caben, y con toda la diversidad política, o caminamos dentro de una convivencia democrática o caminamos para una ruptura de la convivencia social. Pero ahí no hay equidistancia, ahí no podemos estar en un camino en medio, ahí tenemos que escoger. Desde el punto de vista ambiental, no hay equidistancia, no hay polarización. O defendemos la vida o esto se nos acaba. Estamos yendo a un límite, absolutamente la Tierra está en su límite. Entonces no hay equidistancia, no hay polarización, hay que escoger. Desde el punto de vista de los pueblos indígenas, no hay polarización. Aquí se trata de o garantizamos la tierra para que los pueblos vivan o los pueblos van a ser asesinados. Entonces no hay. Entonces yo creo que para poder analizar esa macro política y todo lo que nos está sucediendo, yo creo que es más identificar qué es lo que está pasando, que está destruyendo las condiciones de vida en el planeta, que está destruyendo las condiciones de convivencia democrática mínimamente en Brasil y en todo el país. Dicho esto, yo creo que la Iglesia está en un momento constituyente desde el Concilio Vaticano II, sí. Y yo creo que es un momento es un momento constituyente permanente. Y fíjate que en esa reflexión de ese momento constituyente del Concilio Vaticano II, yo particularmente tengo una percepción muy esperanzada sobre esto, ¿no? Porque después del Concilio Vaticano II no es una cosa que se quedó simplemente allá, 70 años atrás. Ha habido mucha vida creada a partir del Concilio Vaticano II. Aquí en América Latina, Rubén conoce mucho mejor que nosotros todo lo que ha pasado aquí en América Latina después del Concilio Vaticano II. Una iglesia muy, muy, muy viva y que continúa siendo muy viva después de todo lo que ha pasado con las conferencias episcopales, Puebla, Medellín, después de todo lo que ha sido con las comunidades eclesiales de base, después de todo lo que ha sido el revitalizar la iglesia aquí en América Latina, ha sido absolutamente fundamental. Lo que ha significado Francisco, esos 10 años de Francisco,
es absolutamente rico. Entonces, yo cuando miro esa historia, a pesar de la complejidad de la iglesia, a pesar de que nuestras bases están cada vez más, eh, en fin, con una percepción religiosa de la vida que va por otro camino, a pesar de muchos pesares que están ahí, yo tiendo a ser muy esperanzado en esto, ¿no? Porque yo creo que la acción del Espíritu continúa muy, muy, muy viva y muy clara y muy evidente en muchos lugares. Que va a tener resistencias y reacciones, las va a tener siempre, pero me parece que en ese sentido tenemos que continuar construyendo y no encerrarnos, que es lo que Francisco siempre nos decía, salir, 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 y es salir, iglesia en salida, no encerrarnos, no quedar mirándonos, no quedar hablando entre nosotros, es salir, 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 salir. Y insisto, yo creo que ese proceso constituyente me parece, no, no es que lo estemos ganando, es que el espíritu lo está empujando. Luis, ahora voy yo con una pequeña pregunta, incluso para redirigir un poco esa conversación. Estamos en el contexto de la plataforma Laudato Si de Málaga. No lo dije al comienzo, pero lo estoy diciendo ahora, ¿ok? Y desde nuestra perspectiva, cuando, bueno, vimos lo que estaba ocurriendo, una de las cosas que nos preguntábamos es justamente también un poco todo lo que tú has hablado de la aportación que la Iglesia hace, sobre todo a nivel ético, es decir, esa aportación ética cuando hablé con los jueces, etcétera, y con los poderes fácticos de allí, esa aportación que tiene que ver con algo básico, pero también a nivel de apoyo de nuestra plataforma de Laudato Si a esa causa indígena, también queríamos preguntarte sobre eso. Es decir, ¿qué piensas, aparte de lo que puede ser la difusión bueno, de vídeos, de artículos, etcétera, etcétera, cómo nosotros podríamos de alguna forma intervenir o hacer sentir que bueno, el poco peso que podamos tener, pero queremos manifestarlo en algún ámbito, en algún espacio? ¿Cómo piensas que podríamos hacer eso? ¿O cómo piensas, si vosotros tenéis organizado, por ejemplo, alguna red de difusión en nosotros nos podamos integrar, que si, no lo sé, cuéntanos un poco ese aspecto. Pues haced todo lo que se os ocurra y todo lo que podáis. Yo creo que vosotros vais a saber mucho mejor que desde aquí ahora ya en la distancia, pero todo lo que has dicho, Silvio, es decir, divulgar, sí, tenemos una red de comunicadores, podemos incluiros y que todo pueda salir ahí. Estamos queriendo trabajar mucho en que todo lo que producimos pueda salir de la forma más rápidamente posible, traducido a varios idiomas. No siempre conseguimos porque ese es un esfuerzo, es un trabajo braçal, no siempre tenemos aquí a gente que lo pueda hacer, de repente gente vuestra nos puede ayudar en eso. Son cosas así muy sencillas, pero que ayudan a divulgar mucho esto de una forma mucho más rápida y que llegue a más gente. Podéis trabajar internamente dentro de la iglesia, podéis decirle a la Conferencia Episcopal Española que la Conferencia Episcopal de Brasil ha dicho esto en Brasil y que qué bueno sería que hubiese una hermandad por parte también del obispo brasileño, los obispos españoles, y no solamente los obispos españoles, digo, disculpen. En octubre estuvimos en Bruselas con la Conferencia Episcopal Europea, con la COMESE. La COMESE es algo así como la dimensión de las pastorales sociales dentro de la Conferencia Episcopal Europea, algo así, más o menos así. Yo creo que hay que hacer alianzas ahí, redes con la gente de COMESE a nivel europeo para tratar también temas que se están discutiendo en Europa. De aquí a una semana, Unión Europea y Mercosur van a firmar el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que eso significa continuar retirando materia prima y bienes de los territorios indígenas, de los pequeños agricultores de aquí, de América Latina, de América del Sur. Entonces hay que estar muy cerca de eso, hay que estar cuestionando eso, poder trabajar como iglesia allí, acompañando todo el tema del tratado de empresas y derechos humanos que se está cocinando ahí en Naciones Unidas, de qué forma eso afecta a empresas concretas en España que están trabajando aquí en América del Sur. Es decir, y después todo lo que podáis hacer vosotros u otros
en términos incluso de apoyo económico a que los pueblos indígenas se puedan quedar en sus tierras. Esto al final también pasa por apoyos económicos, para que los para que los pueblos indígenas puedan continuar resistiendo sus territorios, puedan continuar construyendo barracos donde están siendo expulsados, puedan continuar plantando donde 10 días atrás estaban pasando el tractor, los grandes. Es decir, todo ese tipo de apoyo económico a lo concreto, ¿no? A que los pueblos indígenas, apoyo también a esta lucha más jurídica, esta lucha jurídica de la que hemos estado hablando aquí durante todo este tiempo. Al final necesita sustento, ¿no? Necesita que los pueblos indígenas para estar aquí en Brasilia tienen que venir hasta aquí para poder hacer movilización aquí en Brasilia, para poder llegar a los jueces del Tribunal Constitucional, para poder defenderse dentro del Tribunal Constitucional. Todo eso pasa por acciones concretas aquí que piden también o que necesitan también el apoyo, que también pasa por lo financiero, ¿no? Por lo económico, por la cooperación internacional. Entonces yo creo que hay un mundo para hacer eh, y aquí desde luego estamos totalmente a disposición para poder facilitar las cosas, para poder facilitar comunicación, enviar todas las informaciones que necesitéis, etcétera. El otro día, por terminar, yo no sé cuánto tiempo tenemos, vosotros me paráis, que yo hablo bastante, pero el otro día la Embajada de España, por ejemplo, entraba en contacto con nosotros y nos decía que les gustaría que toda esta cuestión indígena de Brasil, a través del CIMI, en fin, pero al final lo que es la cuestión indígena de Brasil, pudiese ser contemplada en esta edición que va a haber ahora del Premio de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas. Pues son formas de visibilizar la cuestión indígena en España, ¿eh? Y para poder hacer eso, pues vamos a tener que pedir ayuda de muchos de vosotros, porque vamos a necesitar muchos avales, mucha gente que diga, sí, esto vale la pena, esta lucha es la que hay que ser reconocida y tal. Entonces, es ese tipo de gestos que yo creo que vamos consiguiendo reconstruir sobre lo que otros fueron erosionando y desconstruyendo, ¿eh? Muy bien. Ramón. Quería plantear una cuestión que me parece fundamental al hilo de lo que ha estado explicando Luis, y es la importancia de que demos valor en nuestras comunidades aquí en Europa y en España en particular, de la riqueza, la validez de todos los saberes indígenas y de todas las luchas indígenas, ¿no? Yo he seguido un poco la COP30, ¿no? Y me parece clave cómo han estado allí presentes los pueblos indígenas y sus aliados, ¿no? Y cómo han demostrado que tienen unos saberes y una organización y una manera de ver el mundo y de formarse ante los retos que tenemos, que yo creo que merecen ser valorizados y merecen ser conocidos, ¿no? Entonces, no sé si Luis podría explicarnos un poco de manera somera, pues toda esa riqueza organizativa de los pueblos indígenas en sus distintas organizaciones, ¿no? Esa valentía en las luchas que están teniendo, ¿no? Y que nos contase un poco, bueno, pues algo de las movilizaciones actuales y cómo se pueden apoyar esas movilizaciones. Pues sí, Ramón, la verdad es que los pueblos indígenas tienen toda esa parte de riquezas culturales, saberes absolutamente impresionantes, conjuntos de saberes y de conocimientos absolutamente eh, fundamentales, no solamente para ellos, fundamentales para las grandes cuestiones que están siendo discutidas hoy por todos nosotros, ¿no? Para todo ese desgaste al que nos está llevando este modelo productivo que se pretende hegemónico. Hay muchos saberes y conocimientos de los pueblos indígenas que traen luces que nuestras miopías occidentales no van a conseguir descubrir. Pero yo creo que tú has tocado un tema que me parece fundamental y es la audacia política. Yo diría eso, ¿no? La audacia política de los pueblos indígenas es impresionante. La capacidad organizativa que ellos tienen, que es una capacidad organizativa muy diferente a la nuestra, que viene de cómo se toman las decisiones, de cómo es la participación a partir de las comunidades, de cómo se disciernen los momentos críticos. Esto es absolutamente fundamental porque delante de un momento crítico nosotros nuevamente, o por lo menos yo, voy a decir yo por mí, uno tiene aquel impulso de tapa y ahí tú ves como los pueblos indígenas tienen una capacidad de discernimiento impresionante, muchísimo más profunda que nosotros.
de poder entender y comprender dónde están los puntos que deben ser tocados. Con mucha distancia, los pueblos indígenas han sido en Brasil el segmento social, digamos, que más se ha movilizado en los últimos 10 años, que más se movilizó durante el gobierno de Bolsonaro, que más plantó cara al gobierno de Bolsonaro. Los pueblos indígenas fueron los que levantaron con la mano físicamente, porque además en las movilizaciones ellos hacían eso. Llevaban un texto de la Constitución y lo levantaban, el texto de la Constitución, y diciendo esto es lo que nos guía como sociedad. Y era una llamada a toda la sociedad civil. Sí, la Constitución no la hemos hecho nosotros, los pueblos indígenas. Nosotros no necesitamos Constitución. Esto lo han hecho ustedes, pero ya que la han hecho, vamos a defender, vamos a organizarnos con relación a esto. Entonces tiene una audacia política y una capacidad política, una resistencia a partir de los territorios absolutamente tremenda. Para concluir y como ejemplo traigo lo último del Ceutito. Ceutito es un señor del pueblo guaraní Cayabá, tiene 105 años, 105 años. Su territorio, él fue expulso en su territorio en la década de 30, cuando él era un niño, se acuerda todavía, tenía 4 o 5 años con sus padres. Después, durante toda su vida, intentaba volver al territorio, a recuperar el territorio. El territorio del Ceutito está hoy homologado, reconocido. Lo que pasa es que de las 14.000 hectáreas, ellos están confinados en 50, porque el resto está tomado por los plantadores de soja. Y entonces ellos en septiembre hicieron lo que aquí llaman una retomada. Es decir, la comunidad dio un paso hacia adelante y empezó a ocupar lo que estaba siendo plantado por el plantador de soja. Y ahí la policía militar comenzó a actuar, comenzó a disparar contra los indígenas, hubo heridos, hubo una represión muy fuerte. Y ahí el ministerio de aquí del gobierno fue para allá y toda la preocupación del ministerio era Ceutito. Y entonces fue para allá a Ceutito y le dijo, mire, queremos que se venga con nosotros, lo vamos a llevar para la ciudad, porque aquí le puede pasar algo. Y entonces Ceutito con toda la serenidad del mundo les dijo, mire usted, yo de mi tierra no salgo, solo salgo muerto. Y si algo me pasa a mí, no dejará de ser responsabilidad de ustedes, porque son ustedes los que tienen la obligación de protegerme. Pero no me lleven a ningún lugar, porque yo soy de aquí. Esa capacidad de hablar hacia el Estado directamente, ojo al ojo, directamente, y hablarle a partir de esa dimensión ética y decirle, desde una defensa profunda de la vida, decir, yo estoy aquí y si tengo que salir es solo muerto. Y decirle eso a todo un Estado constituido, yo creo que es una lucha incontestable sobre la cual ni poderes económicos ni poderes políticos tienen la más mínima capacidad de reaccionar éticamente. Y es eso lo que mantiene a los pueblos indígenas en pie. Y va a continuar. Y yo les digo que a pesar de lo que pasó ontem en el Senado, a pesar de lo que pueda pasar hoy, aunque el marco temporal sea aprobado en Brasil, aunque la constitución sea reformada, los pueblos indígenas van a continuar luchando por sus territorios con la misma fuerza, con la misma insistencia, con la misma teimosía, como se dice aquí, con la misma testarudez, porque están absolutamente convencidos y ese convencimiento viene de un vínculo que ellos tienen con el territorio que nosotros tenemos mucha dificultad de acoger, no de acoger, de comprender en su profundidad, pero que si consiguiésemos hacerlo, realmente estaríamos en días mejores para todos y todos nosotros. Entonces vamos a seguir apoyando a los pueblos indígenas, independientemente de lo que pasa en el Tribunal Constitucional. Lo que pasa en cada momento son momentos históricos en la relación con los estados, pero todo momento, los buenos se celebran, los malos nos levantamos y seguimos. Muy bien, gracias Luis. No sé si hay más preguntas. Hemos ya pasado la hora de conversación. Si hay más cosas. Quería Ramón, una última sí. cuestión, si es posible. Eh, Sí, Luis, a raíz de todo lo que hemos estado conversando en relación a la complejidad del momento presente, de cómo hay una impunidad internacional donde las leyes se cuestionan o valen para poco, ¿no? Pues dentro de toda esta complejidad de este proceso,
No sé si podrías explicarnos también, Luis, brevemente, pues toda esa complejidad para nosotros que es entender cómo funciona la, la política en Brasil, debido a que fue un estado federal donde hay un Senado, donde hay un Congreso, donde hay una Cámara, donde hay un veto de Lula que luego no sirve para nada, donde hay un Ministerio de los Asuntos Indígenas que hoy saca en Instagram que está en contra de lo aprobado ayer en el Senado. Y claro, nos quedamos patidifusos cuando hay esa complejidad. Luego con el Tribunal Supremo lo mismo, ¿no? Entonces, si nos pudiera explicar un poco cómo funcionan las leyes allí, cómo funcionan los procesos o cómo se incumplen esos procesos, ¿no? Porque resulta surrealista que un ministerio saque un tuit para quejarse de lo que ha aprobado el Congreso. Eso a mí me deja alucinando, ¿no? Entonces, un poco si nos puede de manera somera explicar pues si eso es normal o es una perturbación del modelo democrático brasileño o es que Brasil funciona así por la complejidad y por los intereses económicos que hay detrás. A ver, ha habido incluso tweets peores que ese, Ramón, después te cuento. Pero sí, a ver, bueno, explicar esto cuando el tiempo ya ha pasado es un poco complicado, pero lo voy a intentar hacer de la forma más. Brasil es un país gigantesco, más de 200 millones de personas, extremadamente diverso. Cómo entender el sistema político aquí es muy diferente, regiones totalmente diferentes desde el punto de vista, de todos los puntos de vista que podamos pensar. Pero bien, ¿cómo es la organización para que podamos entender cómo llegamos hasta aquí? Algunos puntos. Primero, aquí las votaciones para el Ejecutivo y para el Congreso son diferentes. No es como en España que tú eliges el Congreso y el Congreso elige por mayoría al presidente del gobierno. No, aquí tú tienes una votación para quién va a ser el presidente del gobierno y otra votación para quién va a ser el Congreso. De esa forma yo puedo votar para presidente a un progresista y para diputado a un ultraconservador. Puedo hacerlo, ¿eh? Y de hecho es lo que está pasando. Entonces, de hecho, lo que tienes al final es gobiernos que muy difícilmente van a tener mayoría en el Congreso, no la tienen. Y entonces a partir de ahí, ¿por qué? Porque la votación para el Poder Ejecutivo, para el gobierno, normalmente sí está un poco más pautada, motivada por motivaciones políticas, por posiciones políticas, quien es más de un lado vota por aquí, quien es más de otro por aquí, pero la votación al Congreso, a los parlamentarios, es muy diferente. Primero, no se votan partidos, se votan personas. Entonces tú tienes que votar a la persona, a un diputado, ¿no? Entonces, dentro de un mismo partido político, si hay 8 candidatos o 20 candidatos, esos candidatos van a tener que disputarse entre sí tu voto, ¿eh? Porque tú solamente puedes votar a uno. Esto hace con que la votación en el Congreso Nacional sea una votación que está mucho más pautada, no por la posición política del elector, sino por las cuestiones económicas, por grandes empresarios, en fin, se ejerce el poder económico a la hora de la campaña electoral, del poder de llegar a la gente, y entonces hace con que tú tengas un Congreso Nacional normalmente muy, muy, muy conservador, con pautas muy de los poderes económicos grandes, ¿no? Y por otro lado un poder ejecutivo que normalmente va a tener minoría. Delante de eso, ¿cómo se cocina esto? Pues se cocina con muchísima negociación. Negociación es, mira, si tú me dejas aprobar el presupuesto, pues yo te voy a apoyar en un proyecto de ley que es totalmente contrario a lo que yo pienso, pero digamos, el chantaje, ¿no? Pero tú me tienes que aprobar el presupuesto, si no me apruebas el presupuesto. Esto es lo que ha pasado con la cuestión indígena, por ejemplo. El gobierno Lula ha puesto a la cuestión indígena, a los proyectos de ley indígenas, dentro de la balanza del mercado. Es decir, el gobierno Lula necesitaba algunas pautas macroeconómicas. Necesitaba aprobar el presupuesto, necesitaba aprobar una reforma fiscal, necesitaba aprobar una medida provisoria, cuestiones macroeconómicas, las necesitaba aprobar. Y el Congreso le decía, bien, pues si tú quieres que te las aprobemos, ¿qué es lo que nos das a cambio? Y lo que te doy a cambio es la cuestión indígena, entre otras. Te doy a cambio también la cuestión ambiental y por eso estamos en el momento de mayor retroceso ambiental en Brasil. Es así como funciona. ¿Eh? Es así como funciona. Después el gobierno en sí
justamente por esta necesidad de dialogar con un otro poder que es totalmente diferente a ti, el gobierno normalmente no es un gobierno homogéneo. El gobierno, y principalmente Lula, es muy práctico en esto. Lula hace gobiernos hay que se llaman de frente amplia. O sea, él llama para ministerios a gente de todos los partidos políticos, desde la izquierda más izquierda hasta la derecha más derecha, y están todos en el gobierno. Entonces tú tienes dentro del gobierno ministros que están contra los pueblos indígenas, ministros que están a favor del marco temporal, ministros que están a favor de acabar con la licencia ambiental. ¿Por qué? Porque son ministros de derecha, pero están en un gobierno Lula. ¿Pero esto cómo se hace? Bueno, pues este es el gran problema, es la gran complejidad, ¿no? El gobierno es un Frankenstein político, ¿no? Pero al final el tema de dar ministerios es por esto, ¿no? Entra dentro del juego que te doy por aquí. Si tú me apruebas esto, yo te doy un ministerio. Es así como funciona. ¿Cuál es el ministerio que tú quieres? Ah, yo quiero el de turismo, porque el turismo es muy importante en Brasil. Pues venga, te doy el ministerio de turismo, me das un nombre, mañana lo nombro ministro, pero tú me tienes que garantizar que esto lo apruebas en el Congreso. Es extremadamente complejo. Y esto llevado a derechos fundamentales, como es el tema indígena, pues es muy complejo. Ministerio de Pueblos Indígenas. Ministerio de Pueblos Indígenas, lo que hizo Lula en 2023 fue creó un gobierno Frankenstein con muchísimas personas del otro campo ideológico, pero creó varios ministerios de una fuerte carga simbólica. Ministerio de Pueblos Indígenas, Ministerio de Igualdad Racial, con la hermana de Marielle Franco, Ministerio de Derechos Humanos, Ministerio de Medio Ambiente con Marina Silva. Digo con una gran fuerza simbólica porque de hecho le dieron una postal para la comunidad internacional muy bonita, pero que tiene muy poco poder político dentro del gobierno. Absolutamente ningún poder político dentro del gobierno. Entonces, el Ministerio de Pueblos Indígenas es un ministerio que no tiene ninguna capacidad de actuación. Y al final lo que ha hecho durante estos 3 años, y ya vamos para el 4 año de gobierno, acabó entrando en la lógica del Estado. Y hoy en día el Ministerio de Pueblos Indígenas, por increíble que parezca, está defendiendo cosas contra los pueblos indígenas. Es muy difícil lidiar con esto, pero es así. Entonces me hablas de ese tuit, pero es que hubo un tuit, y te paso, Antonio, hubo un tuit hace 2 semanas delante de un asesinato de un indígena. Hubo un asesinato de un indígena en Mato Grosso do Sul y el Ministerio de Pueblos Indígenas envió un tuit diciendo, esperemos que el gobierno tome medidas. ¿Cómo que esperemos que el gobierno tome medidas? Tú eres gobierno, eres ministerio. ¿Cómo que esperemos que el gobierno tome medidas? Entonces, estamos en ese momento absolutamente de... Es muy complejo, es muy complejo. Por eso nosotros continuamos acreditando que los gobiernos pasan, son momentos coyunturales, hay que aprovecharlos, hay que disputarlos, hay que elegirlos. Es mejor unos gobiernos que otros, evidentemente, pero la lucha, lucha, lucha que hace historia es la del movimiento social. Siempre, siempre fue así, siempre va a seguir siendo así. Mira, una cuestión breve, pero que a lo mejor tenía que haber sido desde el principio, ¿no? A esta altura, es saber, Luis, si el tema de las demarcaciones se ha llegado a poder aplicar como para hacer un elemento esperanzador para los pueblos indígenas, o la experiencia no ha permitido todavía saborearlo. Disculpa, Antonio, no te he entendido. Había una palabra que no te he entendido. Disculpa. El tema ese de las demarcaciones, que se ha llegado a ponerse suficientemente en marcha como para convertirse en un elemento esperanzador para los pueblos indígenas, o realmente no ha dado todavía los frutos suficientes. Bien, no ha dado todavía los frutos suficientes, pero donde lo ha dado se ha demostrado ser eficiente. Entonces, donde hay territorios indígenas homologados y existe la pose efectiva de la comunidad indígena en ese territorio, es una vida en libertad, hay producción en abundancia, hay seguridad alimentaria, hay protección de la biodiversidad, es decir, eso está demostrado. El tema es que todavía no se ha llegado a lo suficiente porque es aquello que decía al principio. 2 de cada 3 tierras indígenas todavía no han terminado el procedimiento, porque para demarcar un territorio aquí en Brasil, eso es un procedimiento administrativo. Es un procedimiento administrativo que pasa por varias fases. No voy a explicar todo eso, pero son varias fases. Entonces, desde que comienza hasta que termina, hay territorios que llevan esperando 30 años, desde que comenzó el procedimiento y todavía no ha terminado.
Hay otros que comenzaron hace 2 años, no sabemos cuándo van a concluir. Pero entonces son procesos muy largos, administrativos, que se complican todavía si en mitad del procedimiento administrativo alguien entra en la justicia. Normalmente el que tiene interés económico entra en la justicia, ahí trabó. Ahí vamos a estar ahora 3, 4 años aquí en la justicia discutiendo esto. Decide a favor de los pueblos indígenas, volvemos al procedimiento administrativo. Entonces es muy largo, es muy moroso, pero donde se consiguió hacer, claramente demuestra que es eficiente. Bien, yo creo que simplemente quiero retomar para nosotros, sobre todo, algunas de las cosas que Luis ha dicho cuando yo le hice la pregunta, ¿no? De qué podemos hacer. Nos ha dicho muchísimas cosas y cosas muy importantes. Desde las cosas más materiales como la necesidad muchas veces que se tiene de traducir las comunicaciones del CIMI a otros idiomas y que a veces no tienen tiempo, hasta intentar contagiar, si así podemos decirlo, la Conferencia Episcopal Española sobre esos temas, hablando de lo que está ocurriendo en la CNBB de Brasil, en la Conferencia de los Obispos Brasileños, implicar la Iglesia en las luchas sociales. Nos ha hablado también del Premio Bartolomé de las Casas y ahí, Luis, ya hemos recorrido ese camino y yo creo que lo podríamos volver a hacer. Es decir, lo recorrimos con el CIR, con el Consejo Indígena de Roraima, y lo podemos volver a hacer con el CIMI, con el Consejo, vamos, un misionero indigenista. Y etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que todas esas cuestiones, hay más que tengo apuntada, anotada aquí, la hablaremos entre nosotros, la plataforma Laudato Si. Por otro lado, a mí, bueno, a nosotros nos interesa no perder el contacto contigo, por lo tanto, Luis, que el CIMI nos tenga en cuenta a la hora de la necesidad de que podáis tener y nosotros evidentemente responderemos en base pues eso a nuestras fuerzas, nuestras capacidades y a nuestro también tiempo que siempre es cortito. Pero sí, seguimos caminando juntos, seguimos estando en contacto y seguimos apoyándonos en lo que se necesite y en esos momentos críticos, sobre todo, esperemos incorporar ese espíritu indígena que es de discernimiento profundo para que podamos realmente ser significativos como iglesia ante esas cuestiones tan importantes. Y con eso yo creo que podemos concluir. Muchísimas gracias a todos los que estáis, especialmente a ti, Luis, por el tiempo que nos has dedicado. Y nada, y seguimos adelante con las luchas. ¿Vale? Muy bien, gente, muchísimas gracias a vosotros. Una alegría veros. Un abrazo a todos los que van a estar cuando os reunáis y seguimos.